Muy buenos días a todos y a todos. Muchas gracias por la invitación para acompañaros en esta inauguración. Un saludo, Rafael. Gracias por la decisión de celebrarlo aquí. Y muchas gracias al director general del puerto de Valencia. Debo deciros que cuando iniciamos nuestro proyecto de Ciudad de la Paz en Cáceres, con la llegada de una figura de Buda de 2 metros de altura, nadie se enteró de la copla. O sea, todo el mundo pensaba que este era un proyecto espiritual que venía aquí porque en el sudeste asiático habían decidido, y así era, el que fuera de Asia hubiera también una ciudad vinculada con la figura de Buda. Digo que nadie se coscó menos el puerto de Valencia, que fueron los únicos que lo entendieron. Entendieron que era un proyecto espiritual para los que venían, y era un proyecto económico, y era un proyecto comercial para los que estábamos aquí. En definitiva, ¿no? Cosa que a fecha de hoy todavía hay mucha gente que no lo ha entendido. Hay muchos que siguen entendiendo que hace un proyecto de Buda aquí. Pues siguen sin entender que Buda representa 500 millones de ciudadanos en el mundo y que donde vaya él, detrás va a venir mucha gente, unos a rezar, otros a meditar, otros a hacer yoga y otros a hacer comercio, a hacer transacciones, ¿no? Esto lo decía como anécdota porque, ya digo, fue muy significativo el hecho de que fuera en el puerto de Valencia el único sitio de toda España que se coscaron de lo que había detrás de este proyecto, lo único que lo llegaron mínimamente a poder entender. Hoy el mundo, quien quiera conocer lo que está ocurriendo, está obligado necesariamente a estudiar geografía, está imprescindiblemente obligado a estudiar historia y no puede entender ni la geografía ni la historia hoy si no estudia economía. Es decir, si no sabe además que hay una tercera pata, que es la que explica qué es lo que está pasando realmente en el mundo. ¿Alguien piensa de verdad que lo que está pasando en Inglaterra es la consecuencia de un desencuentro entre miembros de un mismo partido? Es que algunos se lo creen, ¿eh? Algunos dicen, ¿qué ves estos tíos? No son capaces de encontrar una persona, ¿no? Es que llevan, desde que salieron de la Unión Europea, desde el Brexit, llevan teniendo una gran parte del pueblo británico muy claro de dónde querían salir, pero sin tener nada claro para ir dónde. Tú sales de un sitio para entrar en otro, ¿no? Bueno, nadie pensará que en el mundo en el que estamos uno se sale para estar solo. O sea, cuando se están produciendo todo lo que se está produciendo, incluida la guerra de la invasión de Rusia en Ucrania, precisamente por estas razones, nadie pensará que el Reino Unido se salía para quedarse aislado en una isla, ¿no? Bueno, pues este es el problema, que es que desgraciadamente muy poca gente es capaz de entender lo que en el mundo en estos momentos está pasando y como consecuencia de ello, saber que en toda esta turbulencia que se está produciendo, surgen indiscutiblemente enormes retos, enormes desafíos y enormes oportunidades que hay que intentar aprovechar si es que alguien quiere intentar poderlo hacer, ¿no? ¿Por qué decía esto? Obviamente, hombre, que en tan pocos años haya habido 5 primeros ministros en el Reino Unido, alguien pensará y dice, oye, estos chicos no habrán sido capaces de ponerse de acuerdo para que al menos aguantar algunos 3 o 4 años. No, es que el problema no es ese. Es que el Reino Unido lo que tiene es un gravísimo problema económico y de posición en el mundo. Es que el Reino Unido hoy, las medidas que ha tomado la anterior, bueno, la anterior, la medida que ha tomado la anterior, pues han tenido un impacto que no lo hubiera tenido en condiciones normales. ¿Por qué? Porque en estos momentos los fondos de pensiones del Reino Unido están en un riesgo de severa quiebra como consecuencia de cómo está la economía. Y están teniéndole el tesoro que inyectar todas las semanas cantidades ingentes de dinero para que sobreviva, y en medio de esto viene una señora y dice, venga, la solución está en una bajada masiva de impuestos, es decir, una bajada masiva de ingresos. ¿Qué hizo? El sistema quebró en 48 horas. Y todavía hay gente preguntándose, primero, todavía hay algunos intentando hacer las mismas recetas, pero que todavía hay alguien preguntándose qué es lo que ha pasado allí, porque en el fondo lo que se creen es que esto es un problema de si habían ido a fiestas o no habían ido a fiestas. Hombre, no. Hombre, no jueguen ustedes con el resto del mundo, hombre. El problema es mucho más grave. El problema es que no han sabido qué hacer una vez que abandonan la Unión Europea, porque deciden intentar encontrar otros destinos y resulta que coincide con la llegada de Trump al gobierno americano. Y entonces viene un tío que cierra fronteras en torno a su país y claro, el imperio, que ya no es tanto imperio, pues de pronto empezó a quedarse solo. Cuando ha muerto la reina, hemos vuelto a recordar lo de la Commonwealth. Sabéis que
la Commonwealth lo que es, ¿no? La Commonwealth es lo que quedó cuando el imperio perdió el imperio. Como no querían perder el comercio, mantuvieron un nivel de relaciones al que le llamaron Commonwealth para que siguieran teniendo relaciones económicas, aunque no hubiera relaciones políticas, aunque no hubiera ninguna dependencia política. Pero eso era del siglo XX. Es que el siglo XXI es otra cosa. Es que ha aparecido en el horizonte un nuevo actor, que es China, ha aparecido en el escenario un actor con una manera un tanto extraña de comportarse como es Rusia, y eso se puede estar solo. Y el problema que tiene hoy el Reino Unido es que está solo. Ese es el problema. Y que son incapaces de entenderlo y que dentro de 2 años habrá elecciones, cambiarán de sitio, habrá probablemente otro partido que seguirá muy probablemente teniendo problemas parecidos si no abordan el verdadero problema, que en este mundo de hoy no se puede estar solo. ¿Por qué? Porque la geografía y la historia necesitan la economía. Y el que no entienda esto no habrá entendido nada de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Por eso es tan importante, os encontráis en una región como Extremadura. Extremadura es la región más latina de todas las regiones europeas, indiscutiblemente, pero es al mismo tiempo la región más europea de todas las latinas, con lo cual nos sitúa en un escenario bastante privilegiado, ¿no? No somos un mal puerto de entrada en Europa y no somos un mal puerto de entrada en América Latina. En Europa para los latinos y en América Latina para los europeos. De esto va un poco todo lo demás, es decir, con lo cual el trabajo que podamos, o todo el trabajo que hayamos podido desarrollar, que es éxito fundamental de las empresas, es decir, quienes están hoy vendiendo el doble en el exterior de lo que vendían hace 10 años son las empresas. Lo digo porque la política en España es muy dada a que llega uno aquí, se sube aquí al Estaribé y dice, es que hemos conseguido duplicar el número de exportaciones. ¿Tú qué vas a haber conseguido? Lo habrán conseguido las empresas. ¿Tú qué has conseguido? Tú lo que estableces un marco de relaciones pues de cierta estabilidad, le das un cierto valor a la política para que no estorbe y permita que las cosas fluyan. Porque este es uno de los problemas que tenemos. Es que cuando las cosas van bien, tiene muchos padres, y cuando las cosas van mal, solo hay suegras. Pero, entonces, ahora que las cosas van bien en el comercio exterior, hombre, reconozcamos que aquí ha habido piezas fundamentales, que ha sido, en primer lugar, las empresas y, en segundo lugar, la especialización de un sector que ha nacido y lo que hemos ido viendo, cómo esto ha ido produciéndose y has ido viendo cómo las ferias han ido evolucionando y cómo las misiones han ido evolucionando y cómo las relaciones interpersonales han ido evolucionando, cómo han ido apareciendo nuevos expertos en internacionalización, como las empresas de aquí, de pronto ibas allí de visita un día y te presentaban, mira, mi responsable de internacionalización, que las cosas se han hecho bien y como consecuencia de las cosas se han hecho bien, las cosas han ido cambiando. Y eso yo creo que es la clave de todo lo que está ocurriendo. Lo demás, obviamente, ¿qué significa? Pues significa una visión estratégica de lo que está ocurriendo en el mundo, significa ser compatible con que uno sea de un sitio y pertenezca a un sitio y ame su bandera, y ame su lengua, con que uno se sienta ciudadano del mundo y por tanto sepa que hay otras banderas, que hay otros mundos, que hay otros lugares con los que hay que compartir, con los que hay que vivir, a los que hay que vender, a los que hay que comprar. Y en ese sentido, de eso es precisamente de lo que se trata, ¿no? Y en este escenario, pues es verdad, chicos, se dan ahora unas circunstancias, como decía el director del director general del puerto de Valencia, se dan unas circunstancias especiales. ¿Por qué? Pues porque Europa ha sido consciente de lo que ha ocurrido, de pronto llega una pandemia y nos coge completamente vendidos. Habíamos renunciado a la soberanía industrial y habíamos decidido que todos los industriales se produjeran en algún lugar del mundo donde era más barato. ¿Alguien se preguntó por qué era más barato? No, era más barato. Aunque fuera a costa de los derechos humanos, de que no hubiera convenios colectivos, de que no hubiera sindicatos, de que no hubiera democracia, de que no hubiera nada de eso. Hasta que de pronto nos dimos cuenta, oye, que hemos perdido la soberanía industrial y cuando llega una pandemia no tenemos guantes, ni teníamos mascarillas, ni teníamos EPI, ni teníamos nada de nada porque no teníamos nada. Solo teníamos el euro. Eso sí, habíamos conseguido tener una moneda única, pero nada más. ¿Y la política agraria? ¿Y para qué? Si luego llegó una guerra y resulta que no tenemos trigo, ni maíz, ni girasol, ¿de qué nos valía la política agraria comunitaria? ¿Qué es lo que qué hemos estado haciendo en Europa? Veréis cómo no aparecen padres, aparecen suegras. Nadie. Nadie es responsable de lo que ha ocurrido en los últimos 25 años. Nadie. Aquí, cuando hay éxito, todo está lleno de padres. Cuando hay
fracaso, no aparece nadie como responsable. No había soberanía industrial, no había soberanía agraria y, lo más importante de todo, no había soberanía energética. Resulta que las bombas en el siglo XX se hacían, las guerras se hacían con bombas y en el siglo XXI las haces con una mano tirando bombas y con la otra cerrando el grifo del gas. Lo uno es una tragedia humana y lo otro un desastre económico. Y las tragedias humanas, desgraciadamente, a lo largo de la historia se resuelven enterrando a los muertos. Pero la del cierre de los grifos tiene una solución muy difícil, porque la pagan los más débiles y los más vulnerables. Los que tienen más dificultades, no me refiero de personas, me refiero también a países. Entonces, en este nuevo escenario en el que nos encontramos, oye, tiene que pasar algo más para que Europa diera el paso que ha dado. Y por tanto yo creo, y de luego me identifico mucho más con esta Europa que está dando un paso hacia adelante para competir en el mundo, recuperar su soberanía industrial, empezar a producir aquí lo que se estaba produciendo fuera, recuperar la soberanía energética, y eso se llama energía renovable. Y a la gente que todavía vea que las energías renovables son un estorbo, todavía hay gente que lo dice. A mí hay gente que me lo dice, va y te dice, oye, que vais a llenar esto de espejitos. Y se quedan tan tranquilos. Eso sí, llegan a casa con el telediario y lamentan lo que está pasando. Hay que ver Putin. Hay que ver Putin. A Putin se le gana la guerra con energías renovables. A Putin se le gana el futuro con energías renovables. Diciéndole, ahora te metes el tubo por donde te quepa. Y no te voy a decir por dónde, pues me salió la cosa regular. Claro. Pero por eso digo, claro, luego la única respuesta que se le puede dar es esa, oye, vamos a conseguir que no haya un tío que además de bombas pueda cerrar grifos. ¿Cómo? Teniendo nosotros nuestros grifos. ¿Por qué? Porque tenemos ahora lo que otros antes tenían, que era el petróleo, que era el gas. Y ahora lo tenemos aquí nosotros, que está arriba, es gratis. Lo que hay que hacer es producirlo abajo. Y además ser capaces de no caer en la tentación de que, además, tengamos la energía, pero los complementos se los tengamos que seguir comprando a los mismos. Con lo cual no se trata solo de que haya placas fotovoltaicas, es que aquí se produzcan los transformadores. Y aquí en Extremadura se producen los transformadores. Aquí se produzcan las torretas eléctricas y aquí se producen las torretas eléctricas. Aquí se produzcan los productos galvanizados y aquí se producen los productos galvanizados. Y ahora seamos capaces de producir aquí en España y aquí en Extremadura las placas de silicio y las placas fotovoltaicas. Y que todo ese mundo gire alrededor de una nueva industria, que es la industria del siglo XXI, que sea la que gane las guerras en el futuro, o al menos las evite. Y de esto va, ¿eh? Y de esto es de lo que va. Habrá gente que todavía tenga algunas dudas, habrá gente que piense que cerrando fronteras y mirándonos y cerrando las puertas de casa resuelve. Todavía hay gente que piensa que diciéndole a la persona que convive, niña o niño, ¿has cerrado la puerta de casa? Ha resuelto todos sus problemas. No, si es que las puertas hay que abrirlas. Las puertas de casa ya no las podemos cerrar, hay que abrirlas. Porque es ahí fuera, donde con los de fuera, y a los de fuera a los que les podemos vender lo que aquí produzcamos. Y termino, entre otras cosas, porque luego hay un efecto fundamental. Tenemos un gravísimo problema de natalidad, que no se va a resolver, que hay gente que piensa que no, que el problema de la natalidad o la situación de la natalidad, que a mí no me gusta llamarle un problema, viene derivado de que de pronto, y hace unos años, hubo un 50% de la población a la que se le prohibió durante muchos años poder ser persona y dedicarse, por tanto, hasta entonces solo a cuidar, a criar y a cuidar, que decidió vivir y desarrollar su papel. Entonces, algunos que dicen, no, es que esto es un problema de la crisis económica. No, hombre, no. Es que cuanto mejor nos vaya y más capacidad de poder vivir todos y todas, más complicado estará el que la natalidad vaya a pegar un salto espectacular. No lo va a hacer. Luego, la única solución es la inmigración, es traer personas de otros lugares del mundo. Luego, además, no hablemos cuando hablamos de geografía, de historia y de economía, no hablemos solo de lo que nos interesa, hablemos del global y situemos al ser humano en el centro. No pongamos al ser humano como si fuera un elemento colateral de todo esto, es en el centro. Y en ese centro nosotros vamos a necesitar inmigración. Nosotros estamos al cabo de la calle en España del pleno empleo, porque aquí el pleno empleo está en un 5% de paro.
Aquí cuando se llega a un 10, un 12%, hay un paro estructural que hace que no se encuentren trabajadores, ya lo tenemos. Es decir, ya hay aquí, en Extremadura, que no somos la que más, pero estamos ahí entre los 4 o 5 que más paro tienen en España, hay muchos sectores que no encuentran trabajadores. Y hay muchos trabajadores que no encuentran empleo. Primero eso hay que aproximarlo, acercarlo y casarlo. Pero segundo hay que ser conscientes de que faltan gente para la hostelería, falta gente en el carpintero, faltan electricistas, faltan fontaneros, faltan albañiles. Y el mercado no los está produciendo. ¿Cómo lo está arreglando Madrid? Que tiene el mismo problema de natalidad que tenemos los demás. Pues encima, como no hemos esto de la España vaciada, es que nos creemos que solo una parte de España tiene problemas de natalidad. No, no, la tiene todo, Madrid incluida. Donde la natalidad se ha caído de manera brusca. ¿Cómo la compensa? Con gente que viene de fuera. Si a Madrid no viniera gente de fuera, Madrid estaba colapsada y Barcelona igual. Lo que pasa es que a las grandes ciudades se ha compensado con la llegada de inmigración. Y esto, la parte de la España interior, como estamos bastante acomplejados, no nos atrevemos a decirlo. Yo quiero la misma receta que han hecho ustedes. Por tanto, querida España, estaba muy bien lo de la industria en el norte con mano de obra del sur. Estaba muy bien, pero se acabó. Porque eso lo que ha provocado aquí es emigración. Yo lo que quiero ahora es industria en el sur. Con mano de obra que venga de donde tenga que venir, pero que las industrias estén aquí para poder competir y combatir con los demás en sus mismas condiciones. Porque si no estamos condenados a que los demás sean solidarios con nosotros. Y aquí estamos empezando a estar un poquito hasta aquí de tanta solidaridad. Yo no quiero tanta solidaridad, lo que quiero son industrias. Claro, esto de que las industrias se coloquen en un sitio y luego te venga el presidente autonómico de turno, no. Es que mi territorio es solidario con los restos de los pueblos de España. No, que yo no quiero su solidaridad. Yo quiero ahora que podemos poder competir con usted en las mismas condiciones que usted. Porque yo tengo suelo, porque soy la comunidad autónoma donde más capacidad de agua embalsada hay, porque tengo sol, porque tengo capacidad, porque tengo una universidad que me produce la gente formada, porque tengo leyes que me lo avalan, porque hay paz social, porque hay seguridad ciudadana, porque hay capacidad de formación. Lo que quiero es que me deje competir, que no me castigue usted a lo que nos han castigado eternamente. Déjenos usted poder competir. Y esto hay que decírselo en España y en Europa. Ojalá, yo se lo dije a la comisaria el otro día de cohesión, y ojalá sea el último periodo en el que Extremadura recibe fondos de la Unión Europea por ser región objetivo 1 o región objetivo de convergencia. Si nos dejáis volar, os lo vais a ahorrar en el futuro. Pero entendernos y dejarnos. Claro, si resulta que cualquier proyecto que queremos aparece cerca de una zona protegida en la que no se puede hacer nada, dejarnos hacer algo. Claro, pues si no entregamos la cuchara, os damos las llaves y os encarguemos nosotros de gestionar esto. Dejarnos, poder ser competitivos. De esto va. Y de entender lo que está pasando en el mundo, lógicamente, y porque además la diversificación es la mejor vacuna que hay. La economía necesita también vacunarse frente a las crisis económicas. Y no hay mejor vacuna que no tener, y casi toda la solución está en el viejo refranero español. El tener todos los huevos en la misma cesta es algo enormemente negativo. El ser capaces de colocar huevos en distintas cestas es lo más positivo que pueda haber. Y eso se llama política económica, comercio exterior y visión a la hora de afrontar lo que es el mundo y los problemas que tiene. Nada más y muchas gracias.